9:39 en toda la República Argentina. Bien, vamos a dialogar ahora. Siempre a nosotros nos gusta, por lo menos nosotros los periodistas, tocamos de oído, a veces desafinamos, también hay que decirlo, y es por ello que nosotros siempre tratamos de dialogar con personas que se especializan en diferentes rubros. Entre ellos, a mí uno de los que nos interesa, y con el tiempo nos dimos cuenta de que obviamente cómo impacta esto siempre en nuestra economía habitual y de día a día, es el tributo, ¿no? Y estamos aquí en Piso. Le agradecemos que nos haya visitado Gonzalo Eduardo Puente. Él es abogado tributarista, ¿es así, doctor? ¿Cómo está? Sí, ¿qué tal? Buen día. Buen día, Mario. Buen día, Carla. Bueno, gracias por venir hoy. Bueno, gracias por la invitación. Tengo muchos temas tanto de actualidad como algunos que se generaron en agenciahoy.com. Pero, a ver, ¿cómo impacta estas medidas nacionales de la quita del IVA? Ya lo estamos viendo, lo vamos a ver más adelante, de la quita del IVA a los alimentos. En realidad, quitar el IVA a los alimentos tendría que impactar positivamente siempre y cuando los comerciantes respondan a hacer los descuentos del IVA. Sí. Ayer ya se estaban haciendo revisiones y he visto en otras notas periodísticas donde se ha determinado que el impacto a favor de la quita del IVA en algunos alimentos se compensó con el aumento que hicieron en los mismos alimentos los propios comercios, atento a la devaluación. Como que compensaría bajar el IVA, sí, el aumento que están generando en los distintos productos. Sin embargo, obviamente, toda quita de impuestos es favorable porque en alguna u otra medida tiende a bajar el precio del producto. El precio real del mercado va a bajar porque hay una carga del costo que ya no va a estar incluida en ese producto. Y ahora cuando dicen, bueno, este impacto va a tener en las provincias porque el IVA es coparticipable, ¿es así? El problema, sí, haciendo un análisis general, sí, es cierto. Las provincias, al bajar un impuesto coparticipable, la recaudación disminuye y obviamente lo que se reparte se va a ser menor. Pero eso es un análisis muy superficial, porque si uno analiza que el beneficio es social para toda la sociedad, o sea, también para los ciudadanos de cada una de las provincias, claro, socialmente se están beneficiando a las provincias. Obviamente, en lo que hace a la recaudación, va a disminuir la recaudación de las provincias. ¿Por qué? Porque el IVA es un componente impositivo muy fuerte en lo que hace la masa coparticipable. Ajá. Y la masa coparticipable es lo que se distribuye entre nación y provincias. Por lo tanto, al disminuir uno de los componentes, y encima un componente fuerte como es el IVA, de la masa coparticipable, lo que se va a distribuir va a ser menor. Ajá. Eso no hay dudas de que va a bajar. Pero igualmente el beneficio llega, ¿no? Pero el beneficio va a llegar a todos los consumidores de todo el país, claro, incluyendo los ciudadanos de cada una de las provincias, que se van a ver beneficiados por la reducción de los costos de los productos. ¿Sí? Así que de alguna u otra forma un beneficio va a recibir el ciudadano. Por ahí no lo va a recibir la provincia como recurso, pero sí el ciudadano en general. Siempre la disminución de impuestos genera beneficios en general, no en particular, y más un impuesto indirecto como es el IVA, que afecta a toda la población en su conjunto. No es que yo puedo o no ser contribuyente de IVA. Cada vez que yo voy a consumir algo, estoy pagando el impuesto. Entonces, si a mí me sacan el impuesto, me están beneficiando. Claro. Y ahora, estas medidas para las pymes, para esta moratoria que la extendieron, ¿qué significa? ¿Es más beneficio o te aumentaron la cantidad de cuotas nomás? No, en realidad, primero que no es una moratoria. Ajá. Partamos de la base que una moratoria solamente la puede dictar el Congreso, tiene que ser por ley, pues la moratoria lo que genera es quita de intereses y normalmente quitan impuestos en multas o infracciones. Y en estos planes de facilidades no hay quita ni de intereses ni de sanciones, sino lo que hay es una financiación y un plan de facilidades de pago. Lo que hizo ahora el gobierno en los últimos días fue a los planes ya existentes, sí, algunos los amplió, otros les generó unas ventajas impositivas y sacó una figura que se está usando a nivel nacional, que es el CIPER, es un sistema de evaluación que tiene cada contribuyente, que de acuerdo a la evaluación que da el fisco, si es bueno, mediano o mal contribuyente, le permite tener
1, 2 o 3 planes de facilidades de pago y hasta 3, 4 o 6 cuotas. Hoy directamente suspendió la utilización de ese CIPER y entonces generalizó y da la posibilidad a todos los contribuyentes utilizar el máximo de cuotas, que de 6 a 8 y de 8 a 10, y tener más de 3 planes. Inclusive llega alguna de las categorías puede llegar hasta tener 10 planes vigentes. Planes vigentes quiere decir planes de financiación, o lo que es plan de facilidades de pago, por la regularización de algunas cuestiones impositivas. Y a su vez lo que hizo fue ampliar el plazo de vigencia de una resolución, que es la 4477, que es un plan de facilidades de pago un poquito más amplio, hasta el 31 de agosto de este año. O sea, lo que generó fue, en los regímenes de facilidades de pago que tiene establecido el organismo fiscal, lo amplió y sacó un índice o un código de evaluación del contribuyente para que todos estén en una igualdad. O sea, facilitó la situación. ¿Y la AFIP tomó medidas así, por ejemplo, algunas que no fueron anunciadas o que el común de la gente desconoce? ¿Tomó alguna otra medida como para, no sé, tratar de, dígase, apoyar, no sé, al común de la sociedad? ¿Tomaron algunas a las pymes monotributistas? Sí, que ¿tomó alguna otra medida o fue esto nomás hasta acá? Son las resoluciones que están anunciadas. El organismo generalmente es muy piramidal, al tener un responsable que es el administrador federal, o sea, es el que toma las medidas generales y después las baja a todas las regiones. Nosotros estamos en la región Posadas, pero formalmente son las medidas generales que tomó. Claro. Si bien uno ve que es un paliativo a corto plazo y que por ahí ayuda a las pymes y a los pequeños contribuyentes, ya hoy estaba presentando en el Congreso ya el pedido de diputados para que salga una moratoria, porque ese plan que anunció el presidente a 10 años todavía no salió. Y general, lo que es el plan a 10 años normalmente es a través de una moratoria, donde se establece todo un sistema donde el contribuyente tiene ciertas ventajas, como por ejemplo son quita de intereses, quita de multas o condonación de multas, porque si bien estamos en una situación complicada, los organismos fiscales son muy exigentes, no quiero utilizar otro término, al momento de fiscalizar al contribuyente, y las sanciones que se aplican son muy elevadas. Claro. Calcula que hoy una infracción por omisión, lo que es la multa por omisión, va del 20 al 200% del tributo omitido a nivel nacional. Claro. Y si encima consideran que hubo defraudación, o sea que hubo intención, ya pasa de 2 veces a 10 veces el tributo omitido. O sea, si nosotros dejamos pagar 10.000 pesos, podemos tener una sanción de hasta 100.000. ¿Sí? A nivel provincial pasa lo mismo, las sanciones son elevadas y generalmente a nivel provincial se aplican con mayor rigor, o sea, se aplican sanciones cada vez más fuertes. Bueno, era una queja constante, me hace acordar ¿cómo es? Al superabogado, no sé si creo que lo tiene todavía, la municipalidad de la ciudad de Posadas. Yo no sé si ustedes recuerdan el caso de Adrián Núñez, que los empresarios se quejaban por 2 cuestiones: una, que te embargaban la cuenta cuando vos debías algo, y otra, que te ponían, como decía el doctor Puente, te ponían una multa, tenían la posibilidad de ponerte, no sé, de 10 a 200 y te aplicaban siempre un 200% de interés. Bueno, es un problema de la Municipalidad de Posadas. Yo, en todos los trámites que he tenido en la Municipalidad de Posadas, siempre la sanción fue el máximo. Nunca supe cuál fue el criterio que aplicaba el municipio, porque el código, si bien le permite al municipio establecer la sanción entre un 20% y un 200% del tributo omitido, normalmente cuando hay una fiscalización que termina en una determinación de oficio, el municipio siempre aplica el máximo de la sanción, o sea, el 200%. Sí. Obviamente después con los planes de facilidades de pago que tenía el municipio, o planes especiales que estaba habilitado el propio municipio a firmar con el contribuyente, siempre había quitas de las multas y normalmente el 100% de las multas. Por lo que uno veía que era medio especulativo: te aplico una sanción del 200%, pero después cuando venís y regularizás, te regularizo y te hago la quita de la multa. Era una medida netamente recaudatoria, nada más. Recaudatoria, y hay una palabra que por ahí no me gusta, pero hasta a veces parecía ser medio extorsiva. O sea, o regularizás o la sanción va a ser muy fuerte.
Y hay veces que muchos contribuyentes terminaban regularizando porque en el medio había medidas cautelares, le embargaban las cuentas. Claro. Y entonces una empresa que tiene una cuenta embargada es un problema muy grande, no puede pagar sueldos, por ahí no puede atender cheques que ha librado, cheques de pago diferido, le pueden rebotar los cheques. Entonces, con el fin de poder operar comercialmente, tendían a ir y regularizar la deuda con el fisco. Y acá su visión sobre las famosas, en la jerga se la conoce como las aduanas paralelas. ¿Son aduanas paralelas? Bueno, ese tema me trajo un problema hace mucho tiempo. Yo escribí un artículo justamente que decía que eran aduanas internas cuando se dictó la resolución 56 del 2008. Yo trabajaba justamente en la provincia, trabajaba en un juzgado y me generó problemas porque yo lo daba como que era una especie de aduana interna, porque requerir el pago de algo para ingresar mercadería a la provincia, si bien uno le puede dar el nombre que le dé, anticipo o pago a cuenta de un anticipo, esto se llama pago a cuenta del anticipo de ingresos brutos. Sí. Lo viene es que la mercadería no pasa si no se paga. Y cuando nosotros hablamos de aranceles aduaneros, una mercadería que viene del exterior no ingresa a la Argentina si no paga los aranceles. Claro. O sea, tiene una naturaleza de especie de aduana. Obviamente no lo es porque nuestra Constitución ya prohíbe las aduanas internas, pero tiene esa naturaleza, y si bien está estructurada de tal forma que jurídicamente es muy difícil discutirla, por eso es que inclusive la Corte no se ha expedido en esta materia. La verdad es que desde el punto de vista de los efectos que ocasiona, tiene efectos de aduana. ¿Cómo está la provincia de Misiones en este tipo de cuestiones tributarias? Porque gran parte del relato del gobierno nacional o de la oposición en la provincia es que Misiones tiene carga tributaria impositiva muy alta, y el relato en la provincia de Misiones, o por lo menos del oficialismo, es: si no tenemos esta política tributaria, no se sostienen las arcas provinciales. La carga tributaria es elevada. Si bien es elevada, es cierto, las alícuotas después del consenso fiscal, la mayoría se elevaron, se bajaron solamente a la actividad industrial, pero se elevaron un montón de alícuotas, inclusive la actividad profesional, que tenía una alícuota que rondaba entre el 2,5 y el 3,5, hoy tiene una alícuota del 5%. Yo como profesional, yo como abogado, si facturo 100 pesos, tengo que pagarle 5 pesos al fisco provincial en concepto de ingresos brutos. O sea, se han elevado mucho las alícuotas. También es cierto que la provincia de Misiones financia gran parte de su presupuesto con ingresos propios, con sus propios tributos. O sea que también es cierto que necesita recaudar. Hay veces que la forma en la que se llevan adelante esta recaudación, por ahí es lo que genera el mayor conflicto, porque tenemos muchos regímenes de retenciones y percepciones y pagos a cuenta, claro, que en algunos contribuyentes lo único que generan son excesivos saldos a favor, ¿sí? Entonces el fisco se está apropiando de recursos del contribuyente, y a la hora de que el contribuyente quiera que el fisco se lo devuelva, le hacen la vida lo más imposible. O sea, es un problema solicitarle la repetición al fisco de esos saldos a favor. O sea, es fácil para cuando te quitan el anticipo, pero es difícil después. Claro, cuando vos vas a cobrar el beneficio de ese anticipo que diste. Es difícil. Y es difícil en dos sentidos. Una, que te genera saldo a favor, que lo podés aplicar al pago de los impuestos. Nada más que ese saldo a favor no genera intereses. O sea que con una devaluación del 40 o 50%, como se está. Claro. Perdés plata. Terminás perdiendo plata. Y pedirle al fisco la repetición, o sea, que te devuelva lo que se quedó el fisco, hoy es bastante complicado, porque existen resoluciones internas del propio organismo que dicen que cuando yo pido la exclusión de un régimen de retención o percepción, o cuando pido la repetición de algún tributo que ha cobrado el fisco en demasía, el fisco está capacitado o está habilitado a hacerme una fiscalización integral. Por lo tanto, cada contribuyente que pide, por ejemplo, la exclusión temporal del régimen de retenciones bancarias o la exclusión temporal del pago a cuenta en ruta, para poder obtener esa exclusión, y siempre temporal, el fisco le hace una fiscalización integral. Y normalmente una fiscalización integral... ¿Eso qué significa una fiscalización integral?
Le controlan la facturación, controlan que haya tributado correctamente, controlan que no se haya tomado bonificaciones en forma errónea. Muchas veces con los regímenes de bonificación, si bien uno se los toma, hay veces que por defectos en la propia estructura del tributo hay algún error o que alguien no haya pagado el impuesto automotor, o sea, tiene una deuda de otro tributo y esa bonificación uno no se la podría haber tomado y entonces automáticamente caen todas las bonificaciones, se hace la determinación porque se pagó mal el impuesto y el contribuyente que pidió la exclusión porque tenía saldo a favor de ingresos brutos por el régimen de retención, termina con una determinación de oficio y con una multa por omisión por algún error o por algo que haya detectado el fisco, que inclusive al ser la provincia de Misiones un fisco que sigue manteniendo la prescripción de 10 años, es un control que hacen por los últimos 10 años. Entonces, o sea, normalmente el ticket que emitiste allá en el 2009, por ejemplo, ¿no? O si pagaste, si te tomaste una bonificación errónea o si vendiste un auto y no hiciste la denuncia de venta y el que te lo compró no hizo nunca la transferencia y no pagó la patente, ahí tenés una deuda. Y esto es factible que pase porque normalmente uno cuando transfiere un vehículo firma el 08 o hace la denuncia de venta y sin embargo por ahí el adquirente no lo inscribe acá en Misiones o no lo inscribe nunca y la deuda de patente sigue generándose, si bien la patente uno lo paga en la municipalidad, pero es un impuesto provincial y al tener deuda de un impuesto provincial uno no se podría tomar un montón de bonificaciones que están previstas en el fisco. Entonces lo que hace el fisco cuando te fiscaliza te dice, te tomaste mal las bonificaciones. Como te tomaste mal las bonificaciones, vos estabas debiendo plata y como estabas debiendo plata, te hace la fiscalización, te hace la determinación, te aplica las sanciones y la verdad es que es bastante conflictivo para el contribuyente. Qué difícil. Ahora el común de la gente estamos escuchando esto y te da terror a veces ingresar o es como te dicen la mayoría de los PIB, rentas. No, la mayoría de los contadores te dicen el paraíso es el monotributo. Es lo que te dice la mayoría. Y no estoy tan seguro. Ay, no estás tan seguro. Tengo miedo también por el monotributo. El problema del monotributo es que hoy, y justo que lo tocaste el tema, tenemos un problema. Vos como monotributista, la ley te habilita a ser empleador. O sea, yo como monotributista puedo tener empleados a mi cargo, inclusive respetando los límites, normalmente son 2 o 3 empleados. Pero yo como profesional presto un servicio y si soy monotributista y presto un servicio y quiero tener un empleado, por ejemplo una secretaria, hoy si yo le pago el sueldo que prevé el convenio colectivo de trabajo para el administrativo, o sea para una secretaria en mi estudio se lo pago completo por todo el mes, me excedo en los costos mínimos que me prevé el monotributo para mantenerme como monotributista. Entonces automáticamente me excluye el monotributo y paso a ser responsable inscripto. Entonces hay una trampita que no es una trampa, sino que es un desfasaje entre lo que se incrementó en el convenio colectivo de trabajo, el salario de un empleado, con los mínimos que establece la ley para considerar si uno permanece o no en el monotributo. Y esto genera un inconveniente a los monotributistas. Yo te estoy hablando de la categoría más alta, de la categoría H para la prestación de servicios, que está previendo hoy, creo que si no me equivoco, es una facturación anual de 1.400.000 pesos. ¿Sí? Lo que pasa es que, o 1.200.000, lo que pasa es que hoy un comerciante, un administrativo, que podría ser la categoría para un secretario de un estudio jurídico, un estudio contable, estamos hablando de un gasto anual de arriba de los 460.000 pesos. Entonces, cubría justamente el límite que establece la ley. Entonces, hay un problema hoy con el Fisco Nacional con esto de la exclusión del régimen de monotributo por excesivo gasto de quien lleva adelante como contribuyente. Esa discusión se está dando, nosotros estamos pidiendo que se actualicen estos porcentuales y que se tenga previsto al momento de analizar los gastos máximos que puede elaborar un monotributista prestador de servicios de cada rubro que se tenga en cuenta por lo menos los gastos salariales. Claro. Porque la verdad que si no genera un inconveniente para el contribuyente. Un monotributista, un profesional, no es lo mismo ser monotributista que ser responsable inscripto. En nuestra actividad profesional, los abogados, los contadores. ¿De qué diferencia? No es tanto la diferencia, sino que uno como monotributistas tiene una alícuota fija. O sea, paga un monto fijo por mes. Monto fijo que, de acuerdo a la categoría que uno esté inscripto, que va desde la A hasta la H para prestación de servicios, se va incrementando. Ahora, si yo soy responsable inscripto, mi problema no es tanto lo que voy a pagar de impuestos, sino que
no tengo una actividad que me genere mucho crédito fiscal al momento de establecer el impuesto al valor agregado. Por lo tanto, cada vez que facturo el 21% que yo le tengo que agregar a mi factura, sí o sí lo voy a tener que tributar porque no tengo cómo deducir crédito en ese impuesto. Hay muy pocas posibilidades de deducción en lo que hace la actividad profesional, no así en la actividad industrial, actividad comercial, pero sí en la actividad profesional. Ajá. Estamos con el doctor Gonzalo Eduardo Puente, es abogado tributarista. Y otro de los temas puntuales tiene que ver con una nota que publica agenciaeu.com y que habla un poco sobre la resolución general 44/2018, donde la Dirección General de Rentas de Misiones pretendía reestructurar todo el sistema de retenciones y percepciones del impuesto sobre los ingresos brutos en la provincia. ¿Qué pasó finalmente con esto? Bueno, esto es por lo que nosotros podemos advertir, esto ya es especulaciones, Sí. se ve que hubo algún conflicto a nivel provincial porque es raro que mediante un decreto se deje sin efecto una resolución. O sea, no es que se deje sin efecto, sino que se ordene al director general de rentas dejar sin efecto una resolución. A ver, la resolución es de rentas, el decreto fue El Poder Ejecutivo Poder Provincial. Ejecutivo, sí. Lo cierto es que esa resolución, como estaba diagramada, era muy difícil de aplicarla. Ajá. Si bien nosotros tenemos un sistema de retenciones y percepciones muy engorroso, o sea, es un régimen muy engorroso porque hay demasiadas resoluciones vinculadas a regímenes de retención, percepción, información, pago a cuenta. La forma en que se había arreglado la resolución 44 lo hacía muy difícil de ejecutar. A modo de ejemplo, cada contribuyente iba a ser objeto de una retención o una percepción de acuerdo a una alícuota específica. O sea que si yo era comerciante y te tenía que realizar una retención o una percepción, Sí. o sea, te retengo cuando te vendo, te percibo cuando te compro, si yo tenía que hacer una retención o una percepción, tenía que o ingresar al sistema de rentas para ver qué alícuota te tenía que aplicar a vos como contribuyente, o tendría que tener un sistema especial que cuando ingrese tu quit a mí me informe automáticamente cuál era la alícuota que yo tenía que aplicar para esa retención o esa percepción. Y esas alícuotas iban a ser informadas todos los meses por el organismo fiscal. La carga administrativa que esto genera para un contribuyente es muy alta y es muy difícil de aplicar. Si bien para las grandes empresas todo va a ser cuestión de acomodar un sistema informático, para un contribuyente más pequeño es una carga impositiva o una carga administrativa muy fuerte. Y encima, con las sanciones que siempre prevé el código, por incumplimiento, por no presentar declaraciones juradas, por errores, etcétera, generaba un problema grande. Y después, bueno, tenía un régimen que era muy amplio de retención y percepciones, que desde el colegio, desde los profesionales, colegas, etcétera, siempre decíamos que lo único que iba a estar generando esto era excesivos saldos a favor. Hoy, por ejemplo, yo te doy un ejemplo que nos toca a nosotros como abogados. Nosotros como abogados, si cobramos un juicio, si tenemos la suerte de cobrar algún juicio grande judicialmente, hoy en día, Sí. por ejemplo, cobrar 50.000 pesos de honorarios hoy y te lo pagan judicialmente, Sí. cuando uno retira el cheque del juzgado y va al banco, el banco le hace la primera retención, que es la retención de ingresos brutos por cobros judiciales. Eso es una retención que está prevista por una resolución particular. Pero el Banco Central de la República Argentina determinó que ya no se pueden pagar órdenes judiciales por más de 30.000 pesos por ventanilla, sino que hay que depositarlas. Por lo tanto, a mí me van a hacer la retención, que es del 2,8%, la retención judicial, al momento de presentar el cheque en el banco. Sí. Pero voy a tener que depositarlo, y ahí me van a hacer la retención bancaria, Claro. que es el 3,8%. O sea que ya estoy superando el 5%, que es la alícuota que yo estoy obligado a pagar de impuestos. O sea que ya me está generando un saldo a favor. Claro. ¿Sí? Y si encima ese cheque era un juicio que yo le gané a algún organismo del Estado, pudo haber el Estado también haberme hecho una retención al momento de pagarme. O sea, se generan tantos regímenes de retenciones y de percepciones que están superpuestos, que generan saldos a favores en forma continua al contribuyente. Y el contribuyente... De 50.000 pesos, estamos hablando ya de 5.000, De 5.000 pesos. que el sistema te lo saca por...
Y más solamente o menos. por presentar el cheque, depositarlo. En realidad un poquito menos, son 3.000 pesos lo que te 3.000 y sacan, pico porque de es el 6, te da un 6,6%. 6,6%. El total, las dos retenciones. Dios. Sí, Saldo a favor, serían puedes tener un saldo a 3.300 favor pesos. que vas a tener que pagar una cuenta que va a estar manejada por la inflación, o sea, Bueno, qué bueno que siempre eso lo terminás vemos perdiendo después, plata. lo vemos volcado en asfaltos, Claro, salud pública, obvio. en institucionalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre. ¿no? Bueno, En el Sí, pago de algún otro. El régimen tributario es bastante complejo y genera muchas veces estos problemas. Imagínate que sea una empresa que no sea misionera, que esté tributando mediante convenio multilateral y que distribuya base imponible acá en Misiones muy baja. Claro. Todos estos regímenes de retención y percepción, lo único que le generan son saldos a favor continuos. Y eso es lo que pasa, por ejemplo, con el pago a cuenta que se percibe al momento de ingresar la mercadería, porque está establecido en un porcentaje que va desde el 3 hasta el 5,5%. Y hay empresas que en la provincia de Misiones no tributan ni el 0,5%, porque al momento de distribuir base, la base imponible en Misiones es muy baja. claro. Entonces genera excesivos saldos a favor. Y esos excesivos saldos a favor que les genera llevan a que estas empresas pidan la exclusión del régimen o la repetición. Y una vez que piden la exclusión o la repetición, vienen las fiscalizaciones integrales. Y te agrego una más. Sí, En julio de este año, el organismo fiscal dictó una resolución general, que es la 27 del 2019, ajá. que establece un régimen de fiscalización permanente. O sea, puede designar a Traducido. contribuyentes Sí. que considere Sí, recuerdo. conflictivos o que considere necesario fiscalizarlos, puede designarlos como sujetos objeto de la fiscalización permanente, y esto lo que le va a habilitar al fisco, entre otras cosas, es a requerirle mayor información, tanto impositiva como contable como societaria. Estos rentas. Esto es renta de emisiones. Conflictivo, o sea, te ponen un mote, Claro. cuáles son los criterios de determinación. Y uno de los criterios, por ejemplo, uno de los criterios que prevé la norma es a todo cualquier contribuyente que pide la exclusión en un régimen de retención o de percepción puede Claro. ser objeto de una fiscalización permanente. Es Claro. eso. O sea, Ese es vos un tipo estás complicado. pidiendo, estás defendiendo un derecho que tenés, en realidad, o sea, estás pidiendo un beneficio al que considerás que Al cual podés podés acceder, y- te lo vamos a dar, pero Pero- vamos a hacerte un ADN primero, de- A ver, a ver si no tenés... No vamos a ser tampoco tan malos, es necesario fiscalizar al Claro. contribuyente, porque si uno no fiscaliza al contribuyente, a nadie le gusta pagar impuestos. Claro. Claro. Entonces, obviamente, los organismos fiscales tienen que fiscalizar a los contribuyentes, porque si no vamos a tener una evasión cada vez más grande. El cumplimiento voluntario, si bien es el deseo de todo fisco, la verdad que es una utopía. Y más con una carga tributaria tan alta. Uno Claro. tiene que fiscalizar, pero hay veces que con el afán de fiscalizar se pone en la misma bolsa el evasor con el cumplidor, y Claro. el que generalmente le genera el mayor inconveniente es al cumplidor. Claro. Y cuando uno exige más al que cumple, termina no cumpliendo, y por ahí Claro. es contraproducente. Claro. Claro. Entonces uno También tiene hacer que un buscar el sistema. equilibrio. Tal cual. Bueno, Gonzalo Eduardo Puente, abogado tributarista, muy didáctico. Muchísimas gracias por acercarse aquí al ET4 y esperemos poder tenerlo como columnista. No, en yo algún te momento. agradezco la invitación. Vos sabés que cada vez que necesitas que hable, yo no tengo problema. Sí. Sé, hemos charlado varias veces. Y bueno, agradezco desde ya esta invitación, y para lo que les sirva, voy a estar Sobre todo para estar disponible. atento, porque por ahí aquellos que no sé, no Sí. tenemos, no estamos En el tan día a al tanto día. en el día a día, y vas y te topás, qué sé yo, con un interés, con una alícuota o algo por el estilo, y no sabes qué hacer a veces. Claro, Lo y, que pasa pero ¿y en esa esto por situación. qué? Y bueno, lo que Me pasa depositaron que- ingresos brutos, me descontó todo esto, pero ¿por qué? Y en materia tributaria hay que estar el Es- día a día, porque Sí, me todos imagino, los días ¿no? se modifica algo. Claro, claro. Así que sí, es un estudio constante de la Bueno, normativa. hay pocos abogados tributaristas acá en la provincia, ¿no? Por suerte cada vez estamos siendo más. Ah, Ahora mira. hay más interés en esta materia. Sin embargo, Sí. sí es cierto que son pocos. Ujú. Ahora se estaba reactivando en el colegio del Instituto de Derecho Tributario. Me invitaron mira. a participar. Obviamente que dije que sí. Ujú. Pero sí hay un mayor estudio de la materia, y hay por lo menos hay colegas que
se están preocupando más por analizar y ver la cuestión ya desde el punto de vista técnico y no tanto desde la situación fáctica del caso particular. O sea, están estudiando más sobre la materia y tratando siempre de resguardar y poner en un equilibrio la necesidad del fisco de recaudar con los derechos del contribuyente. Bien, Gonzalo Eduardo Puente, abogado tributarista, muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes. Pausa, ya venimos. Hoy por hoy, en la mañana, DLT4. En la mañana DLT4.